volver a la niñez, pero ya no puede ser, ¿eh? Hay que ser otra vez niños espirituales. Muy bien. Bueno, estamos finalizando en este domingo nuestro énfasis que hemos tenido durante estos meses, el énfasis de volver a empezar. Ha sido un énfasis donde hemos hablado mucho y hemos hablado de herramientas para volver a empezar. Hemos hablado sobre Ageo, hemos hablado sobre el servicio, sobre la adoración, sobre amar, sobre la misión, sobre oración, sobre sencillez, humildad. Y todo ello son herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos volver a empezar. Pero puede ser que tú, como a veces también me ocurre a mí, te encuentres en la misma posición que empezamos en enero. Y puedas estar preguntándote, bueno, ¿y por qué voy yo a comenzar? ¿Por qué tengo yo que comenzar? O ¿cómo voy a comenzar? Porque muchas veces hablamos mucho de hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo. O a lo mejor te encuentras como aquel hombre, Nicodemo, que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Recordáis? Nos habla en Juan capítulo 3 de ello, y le decía Nicodemo a Jesús: ¿y cómo puede un hombre ya siendo mayor entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? O a lo mejor te sientes como este puente, frustrado y sin sentido. Este fue un puente que después del huracán Mitch, desvió el curso del río y se quedó realmente sin mucho sentido. Y puede ser que te encuentres así en tu vida. Pero yo quiero volver al principio, quiero volver a decirte, vamos a volver a empezar. Y quiero usar un texto que nuestro pastor Antonio utilizó en la predicación del 1 de enero, empezando el año. Yo creo que todos recordáis y sabéis este texto que dice en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6, dice: cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Fijaros, si nosotros vemos este texto y podemos entender bien las palabras de Jesús, vemos que Él le dice: vuelve a tirar las redes. Es decir, Pedro ya había tirado las redes, ya las había lanzado, y seguro que no solamente una vez, sino dice que toda la noche se habían tirado pescando. Pero Jesús les vuelve a decir: vuelve a intentarlo. Y la verdad es que lo interesante de la palabra de Dios es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre está animándonos a empezar de nuevo. Pero si nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, podemos ver que la Biblia nos habla siempre de volver a empezar. Y tenemos que volver a empezar, porque mientras que estemos en esta vida, siempre estamos aprendiendo y estamos viendo que hay una nueva oportunidad para empezar. Y fíjate, si tú miras bien en la palabra que Jesús les dio a Pedro y a los pescadores que estaban con él, Él no les hizo una sugerencia, Él les dio una orden. Les dijo: vuelve a empezar. En este día, hermanos, yo no quiero empezar a contarte historias de personas o que empezaron de nuevo y que tuvieron éxito. Hay gente, podemos verlo, y aquí he puesto algunos nombres, que en su tiempo pudieron considerarse fracasados. Einstein, por ejemplo, que le consideraron un fracaso escolar. O Henry Ford, 6 veces tuvo que empezar a su empresa automovilística para poder llegar al éxito. Walt Disney, dijeron que no tenía imaginación. O Michael Jordan, era el patito feo, nadie le quería en su equipo de baloncesto en el colegio. Cualquiera hubiera pensado, ¿no? ¿Y quién no ha ido a un KFC a comer pollo frito, ¿no? De este hombre que hasta que no tenía más de 80 años no llegó al éxito. Pero también podríamos hablar de Elvis Presley, de Thomas Edison, de Steven Spielberg y de tantos y tantos. Pero hermano, siempre que ha llegado alguien al éxito, siempre ha habido fracasos. Siempre ha tenido que empezar. Pero yo quiero decirte algo. Todos y cada uno de los que estamos aquí, si estamos en este lugar es porque hemos tenido fracasos y hemos vuelto a empezar.
Nadie llega a ningún lugar sin el fracaso y sin fallar en las cosas. Y podíamos estar días seguramente y podíamos estar toda esta mañana contando historias de personas que no bajaron los brazos, que aunque las personas le dijeron no lo vas a lograr, no tienes lo que se necesita, no llegarás nunca a nada, no vas a ser famoso, nunca serás un ganador, ellos decidieron caminar. Pero yo quiero ir un poco más allá con vosotros. Yo me gustaría que en esta mañana pudiéramos pensar que Dios tiene un plan diferente para nosotros. A veces vivimos en una vida donde la gente nos cataloga y nos etiqueta y nos dice esa frase de no vas a llegar a nada, no vas a conseguirlo. O a lo mejor tú mismo te estás diciendo que no vas a conseguir salir de tu fracaso. Y a lo mejor tienes una vida que es de tu familia es una familia disfuncional. O a lo mejor en este mundo de supercompetitividad, pues no te encuentras que no tienes ni siquiera los estudios básicos. O en esta sociedad donde lo importante es lo que tienes y así es lo que eres, ni siquiera eres mileurista. O a veces somos divorciados o separados o somos una madre soltera. Y entonces sí que nos encontramos a veces, como decimos en esa frase, fritos. Y nos encontramos que no podemos llegar a más. Siempre tenemos y nos repetimos esa frase de que nunca lo vas a lograr. Nunca vas a ser de esos que deja huella. Pero, mi hermano y mi hermana, yo quiero hoy decirte que no debes entrar ahí. Me interesa mucho más que hablar de personas que lo lograron, que podíamos hablar de ellos. Me interesa mucho más ver al Dios de las segundas oportunidades. Al Dios no solamente de las segundas, sino de las cuartas, de las decimoctavas oportunidades. Esta mañana quiero transmitirte y quiero hablarte de que la Biblia nos enseña que a lo mejor tú te sientes despreciado y te sientes ninguneado y te sientes un don nadie, pero que esas personas a las cuales el mundo a lo mejor llama necios y que no tienen valor, la palabra dice que son los elegidos de Dios. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se glorie en el Señor. Hermanos, en esta mañana yo quiero y vengo a hablaros de que evidentemente no necesitamos y no somos superhombres o supermujeres, que no se trata de ser los más capacitados, lo que se trata es de que Dios quiere usarnos tal cual tú eres, que la Biblia nos habla de volver a empezar y siempre está hablando de eso. Habla desde el Génesis cuando Dios volvió a empezar. Algunos comentaristas dicen que cuando habla de que el mundo estaba en tinieblas y estaba en oscuridad, Dios es que volvió a comenzar su creación. Pero también sabemos que Adán y Eva, cuando fueron expulsados del Edén, no fue simplemente desperdiciarlos o despreciarlos, no. Fue darles una nueva oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué podemos decir cuando Adán y Eva tuvieron a sus hijos Caín y Abel y aquellos, uno mató al otro y el otro tuvo que huir? Pero Dios les dio una nueva esperanza y un nuevo caminar. ¿Y qué podemos también hablar de Noé y el diluvio? Donde Dios vio que el pecado estaba destrozando la humanidad, pero Dios dio una nueva oportunidad. O Abraham, un hombre que estaba en un lugar separado, pero Dios le hizo padre de naciones. Pasó de ser Abraham a ser Abraham, el padre de las naciones. O Jacob, un hombre que era un ladrón, que era un engañador, su nombre eso dice, pero Dios le hizo el padre de la nación de Israel por la cual él traería al Salvador. ¿Qué podemos hablar de José, que fue y estuvo tirado y metido en un pozo donde sus hermanos le abandonaron y casi le mataron, donde fue vendido como esclavo o estuvo injustamente en una cárcel, que él llegó a ser el segundo del faraón? ¿Qué podemos decir de Moisés?
un hombre tartamudo, un hombre duro, que llegó y mató a un egipcio y tuvo que irse hasta el desierto, pero que Dios le habló en aquella zarza y le dijo, vuelve a empezar. ¿Qué podemos hablar de David? Que fue un hombre que evidentemente mató a miles de personas y que engañó y que mató a su propio amigo y tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero era y llegó a ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué podemos hablar de Ageo y de Zorobabel que hemos estado viendo durante estos meses, en el cual fueron hombres que dejaron y que bajaron sus brazos, pero que Dios ha ayudado para construir su templo? ¿Qué diremos de Jesús, que ha hecho que cada uno de nosotros podamos tener un nuevo empezar? Porque sabes, hermano, lo maravilloso es que Dios usa tus fracasos y mis fracasos para formar en nosotros la imagen de Jesús. Muchas veces tenemos miedo a nuestros fracasos y a veces queremos no pasar. Hay muchas veces que nos ponemos en la puerta de la iglesia o nos saludamos y lo único que nos decimos, ¿qué tal estás? Bien, y todo está bien. Y hermanos, no es verdad. Vivimos problemas y vivimos dificultades, pero necesitamos entender que eso es parte del proceso de Dios. Evidentemente Dios no quiere que nos metamos en problemas, no quiere que pequemos, pero Dios va a obrar con poder. Fijaros lo que le dijo al apóstol Pablo y nos dice también a cada uno de nosotros en 2 de Corintios. No le dice que su fortaleza va a ser el instrumento y la masa con la que él va a hacer a Pablo. Dice, y él me ha dicho, está hablando el apóstol Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Mi hermano y mi hermana, yo quiero en esta mañana hablarte de volver a empezar, pero quiero pedirte que tú aceptes quién eres, que aceptes tus problemas, igual que tienen los míos, que aceptes tus debilidades, porque es ahí donde Dios puede hacer. Puede ser que tú lleves estos meses escuchando volver a empezar y te entra por una oreja y te sale por la otra. O puede ser que te encuentres en el mismo lugar como decíamos antes. Pero el Señor quiere darte otra oportunidad. Y quiere decirte que Él, en medio de tus debilidades, en medio de los fracasos, en medio de los problemas, Él quiere obrar. Porque hermano, tú eres un bienaventurado. Fíjate, cuando está hablando en ese texto tan precioso y en esa predicación del Sermón del Monte está hablando de los bienaventurados, no está hablando de que sean los grandes o los poderosos. Dice que los bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, pues ellos serán consolados. Los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando se insulten, os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, hermanos, a ellos son los que Dios bendice. Y necesitamos entender que nosotros necesitamos tener ese espíritu de bienaventurados. Que si nosotros queremos empezar de nuevo, necesitamos entender que no somos perfectos y que no lo vamos a hacer, pero que Dios no pide que lo seamos. Dios no está pidiendo que te avergüences de tus fracasos, está pidiendo que tú aprendas de tus fracasos, de tus caídas y de tus frustraciones. Dios está diciendo que Él no ha creado este mundo para supermanes, como decíamos antes, sino que Él quiere y conoce cada una de nuestras debilidades. Y el problema es que a veces cuando tú te planteas volver a empezar, te miras a ti y dices, no doy la talla, no puedo. Pero el Señor te está diciendo, no. Tú sí puedes, te conozco como tú eres, conozco de tu mal humor y de tus malos aires, yo conozco de tu estado de ánimo y conozco tu pecado. Eso está diciendo el Señor, pero fíjate, en medio de nuestro pecado el Señor sigue diciendo que los enfermos son los que necesitan de su sanidad. Jesús lo dijo, yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Si tú te sientes así, hermano, si tú sientes en este momento
que eres un pecador y te has sentido durante esta campaña que no tienes forma de caminar porque el pecado está en tu vida, Dios ha venido a visitarte. Es a ti, es a mí, a quien ha venido el Señor a invitar a que empieces de nuevo. Porque Dios, dice en Romanos 5:8, Dios demostró su gran amor, no en que nos amó cuando ya éramos buenos, sino a pesar de que somos pecadores. Ahí, hermano, ahí es cuando Dios te amó. Dice que Dios nos amó de tal manera que entregó todo lo que tenía, lo mejor que tenía, para venir a salvarte a ti y a mí, a salvar a este mundo. Pero nosotros necesitamos tomar la decisión de no vivir ahí, de no resignarnos. El Señor quiere que tú y yo cambiemos. El Señor te está invitando en esta mañana, que a lo mejor durante toda esta campaña tú no has decidido volver a empezar. Tú, como decíamos al principio, has pasado, o no te has sentido llamado, o no te has sentido con fuerzas, o sientes que tienes tantas cosas en tu vida que no te permiten, tanto peso en tu vida que no te permite caminar. Pero el Señor te dice que Él quiere hacer su voluntad, y Él quiere transformar tu vida, como dice. Pero transformar nuestra vida, hermanos, es que nos parezcamos a Cristo Jesús. Y necesitamos entender que Él quiere hacerte conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo la va a conformar en ti. Él dice que el que empieza la obra la va a terminar. Y Él te ama. Él te ama con todo el corazón. Y Él pide que te ames, que tú le ames. Tienes que dar el paso de amar a Dios. Necesitas tomar la decisión de amar a Dios. A lo mejor no puedes hacer otra cosa. Pero en el amor, hermanos, en el amor es donde empieza todo. En el amor empieza el volver a empezar. En el amor empieza ese milagro que tú necesitas para tu vida. En el amor es donde yo empiezo a vivir de manera diferente. El amor, hermano, es lo que puede traer sanidad a tu corazón y a tu alma. En el amor es donde Dios rompe las cadenas que nos atan a tantísimas cosas. En el amor tú eres capaz de perdonar y de ser perdonado. Pero yo quiero hoy retarte, hermano, para eso necesitas tener fe. Fe y no resignación. Porque muchas veces vivimos en la resignación. Habrás escuchado decenas de veces en estas semanas que necesitamos empezar de nuevo. Pero tú no te lo crees. Pero tú no puedes hacerlo. Cuentan la historia de que el diablo entró una vez en crisis. Y llegó el banco que le tenía el préstamo del infierno a embargarle el infierno. Y dice que cuando le iba a embargar el infierno, él se puso a vender todas sus armas. Y hizo, digamos, una exposición de todas las armas. Y ahí estaba la seducción, la lujuria, la fornicación, el adulterio. Estaba el arma del asesinato, del robo, del chisme, de la murmuración. Pero cuentan que llegó un comprador para todas aquellas armas. Seguro que era el mismo banco que le estaba embargando. Y le dijo, mira, te quiero comprar todas las armas que tienes. Y él le dijo, sí, yo te lo vendo todo menos una sola arma. Es un arma que me quiero quedar. Con ese arma puedo destruir cualquier persona. Puedo quitarle el propósito a las personas. Puedo robarles el corazón y puedo robarles el sentido. Y esa es el arma de la resignación, de la indolencia. Y hermano, a lo mejor durante toda esta etapa, a lo mejor te ha pasado como a mí. Yo me he sentido así. Me he sentido resignado. Me he sentido indolente, sin ganas de empezar de nuevo. Pero quiero decirte que esa es el arma que siempre tiene el diablo. Y que él quiere ganar la batalla. Yo no sé si esto viene en los manuales de doctrina o los de eclesiología. Pero en mi experiencia, en la mía propia, y seguramente la de muchos de vosotros, la desgana, el bajar los brazos, la resignación, vence más batallas para el enemigo que cualquier otra arma. Porque, hermano, a lo mejor tú has vivido y estás viviendo rendido. O ya no te crees nada de lo que desde aquí se predica o de lo que a lo mejor lees en la palabra. Vives bajando los brazos, pensando que el peso que tienes encima te hace caminar casi de rodillas. Que este predicar de empezar de nuevo ya te suena a viejo. Y ahí es donde perdemos la batalla. ¿Sabes cuál es la primera razón por la cual no se terminan las cosas? El que no las empezamos. Y así será, hermano. Y así será en mi vida y también en la tuya. Si tú no crees que Dios puede hacerlo de nuevo.
si tú no tienes fe para que puedas ir delante de Dios y pedirle que Él mueva su mano. Porque, hermano, Dios no suele mover su mano por lástima o por resignación. La verdad es que cuando Él caminaba por los caminos, dice que Él tenía compasión de las personas. Pero cuando Él sanaba, Él decía, tu fe te ha sanado. Y cuando hablaba con aquel centurión decía, esa fe me asombra, esa fe me hace ver que hay más en ti. El Señor quiere que tú te muevas en fe y que vuelvas a confiar. Y la fe es un don que Dios te regala. Ni siquiera dice la palabra que nosotros tengamos que crearla. Nosotros tenemos que utilizarla. Por la fe, hermano, el Señor resucitó muertos. Por la fe hacía que los paralíticos caminaran. Por la fe los ciegos ven. Y por la fe, hermano, tu vida puede cambiar. Pero si tú lo que haces es resignarte, bajar los brazos, el diablo ya habrá ganado la batalla. Si logra el diablo y el enemigo que tú no creas la palabra y que todo sea una historia más, lo que conseguirá de los que estamos aquí es que seamos un club. A lo mejor un bonito club, a lo mejor un divertido club, pero un club, al fin y al cabo. El club de los amiguitos de Jesús. Pero Dios tiene un plan mucho más maravilloso y precioso para cada uno de nosotros. Pero necesitamos tener fe. Por eso, hermanos, en Ageo hemos estado hablando sobre que necesitamos reflexionar acerca de nuestros caminos. Y yo quiero hoy animarte a que lo vuelvas a hacer. Yo quiero en el nombre de Jesús, hermano, pedirte que si tú te encuentras en este lugar que nos habla este texto, que llegas y estás comiendo y no te sacias, o bebiendo y siempre tienes sed, que ganas tu salario y nunca te llega, o te abrigas y siempre pasa frío, y estamos hablando de una forma a veces física, pero también entenderme espiritual. Dice la palabra de Dios, reflexiona en tus caminos. Reflexiona dónde estás poniendo tu mirada. Hemos estado hablando durante todos estos meses de Zorobabel. Zorobabel empezó una obra y podemos verlo en el libro de Esdras. Y él empezó a construir aquel templo y puso los cimientos de aquel templo. Pero llegó la gente alrededor y empezó a decir, no lo vas a conseguir, no lo vas a hacer, no tienes medios, tú no vales. Y él empezó a bajar los brazos. Y él estuvo 10 años, hermanos. 10 años sin hacer nada. ¿Te suena? A lo mejor tú te encuentras igual. Has empezado tantas cosas, una carrera o unos estudios y los tienes a medio terminar. A lo mejor tienes una familia a medio formar. O empezaste un negocio y no tiras con él para adelante. A lo mejor tienes sueños y los tienes olvidado. Seguramente puede ser que estés trabajando en cosas para las cuales Dios jamás te llamó. O el Señor te ha llamado a un ministerio y te ha hecho un llamado y tú lo has enterrado en un montón de frustración, de decepciones, de intentos fallidos. Y entonces, ¿qué? Hermano, necesitamos volver a empezar. Zorobabel, 10 años después, Ageo profetizó y le animó. Y él volvió a ponerse manos a la obra. Él podía haber dicho, ¿y cómo voy a empezar ahora, 10 años después, a construir este templo? Pero Dios le dijo, empieza, pon un ladrillo, y luego pon otro ladrillo, y empieza a caminar. Aunque sea poco a poco, empieza a caminar. Y el Señor sigue diciéndonos lo mismo. El Señor dice que Él tiene ayuda para tu vida y que quiere que empieces a construir de nuevo y que te levantes y que cojas un ladrillo y lo pongas. Igual que David, hermanos, después de haber pecado y pecado gravemente y haberse puesto a llorar y en cilicio, él cuando murió aquel hijo que fue fruto de su pecado, él se levantó y alabó al Señor. Moisés, después de haber matado a aquel egipcio, como hemos contado, y estar en el desierto, él delante de la zarza, de una zarza ardiendo, él entendió que tenía que volver a empezar. Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces,
Dice que él sintió el toque del Señor y el Señor diciéndole vuelva a empezar, y cuando volvió y predicó, 3.000 personas se convirtieron en su primera predicación. A lo mejor has soñado que Dios te iba a levantar a un gran ministerio, o que ibas a tener a todos tus hijos sirviendo al Señor. A lo mejor pensabas que jamás ibas a tener deudas y estás aplastado y derrumbado por las mismas. Pero hermanos, yo quiero decirte, esto no es el final. El Señor es un experto en volver a empezar. Porque cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y cuando las puertas están cerrándose, es porque Dios quiere abrir otra puerta mejor para tu vida. Hermano, hemos empezado hablando de un versículo. Y quiero que tú añadas a tu corazón. Y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor tiene un camino para ti, pero tú necesitas dar el paso que también dio Pedro. ¿Recordáis cuando estaba en aquella barca y él echó las redes? Dice que él tuvo una pesca milagrosa, pero ocurrió algo que cambió a aquel hombre. Y es que tuvo una confesión delante de él. Él se presentó delante del Señor y él le dijo, apártate de mí porque yo soy pecador. Y a lo mejor tú necesitas en este día venir delante del Señor y confesar que eres pecador. Confesar tus pecados. Porque hermanos, los pecados nos separan. Los pecados nos abruman, los pecados rompen nuestra comunión con Dios y necesitamos ir ante Él. Pero Él no es un Dios que está esperando detrás para darnos una colleja, no. Él está queriendo perdonarte, pero tú necesitas ir a Él, ir a Él. Sé que cuesta volver a empezar, lo vivo, lo experimento en primera persona, pero hermanos, yo he fracasado decenas de veces. A veces he fracasado con contundencia en mi vida espiritual. Aquí está mi mujer y ayer le comentaba y me decía, ¿vas a hablar de nosotros? Sí, ¿por qué no? Nosotros hemos tenido fracasos matrimoniales que nos han llevado casi a la separación. Fracasos financieros enormes. Os confieso que esta semana he tenido una lucha terrible porque no quería predicar, no me sentía digno, no me sentía preparado, ni aún lo siento. Pero necesitamos volver a empezar. Porque a veces la indecisión, porque a veces el miedo, porque a veces el perfeccionismo te evitan caminar. Pero Dios quiere que tú lo hagas de nuevo. Dios quiere que tú des el paso. A lo mejor te tienes que levantar o a lo mejor te tienes que arrodillar. Pero el Señor te está dando hoy otra oportunidad. No temas al fracaso. Porque si tú temas el fracaso, ya has fracasado. Pero el Señor te está diciendo que Él es un Dios de nuevas oportunidades. Y Él te llama a comenzar de nuevo. Isaías dice que Él tiene tu vida, tu nombre esculpido en sus manos. Y que nada ni nadie te va a separar de su amor. Y necesitas confiar en Él. Tú necesitas confiar en que lo que Dios ha empezado en tu vida lo va a terminar. Pero que tú no puedes resignarte. Que tú tienes que levantarte y decir conmigo, declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él todo es posible, mi hermano. Como hemos dicho y he repetido, a lo mejor llevas tiempo pensando que esto ya te viene de largo, que esto ya no puedes más, que te aburre todo esto lo que estás oyendo aquí. Pero yo quiero decirte que es posible hoy, que solamente tú tienes que dar el paso, que tú solamente tienes que confiar en Dios, porque Él es el que va a hacer la obra. Y tienes que, como dijo Josué hace tantos años, necesitas levantarte, esforzarte y ser valiente. Y eso empieza con una decisión. Yo te quiero invitar, mi hermano y mi hermana, a que vuelvas a empezar, porque Dios tiene una obra en ti y quiere hacer una obra en tu vida y en nuestra vida y en medio de esta iglesia que aunque nos la contaran no podríamos creérnosla. Yo quiero orar hoy por ti. Quiero que tú ores conmigo. Quiero que tú te presentes delante de Dios
Y que en este momento que estamos terminando ya esta campaña o este énfasis de volver a empezar, tú pienses a lo mejor, pues yo no he vuelto a empezar, me encuentro en el mismo lugar, pero tomes hoy la decisión de que hoy vas a dar el primer paso para volver a empezar. Entrégale tu pecado al Señor, entrégale tu fracaso, entrégale el peso que no nos deja correr la carrera. Y dile, Señor, aquí estoy, soy débil. Señor, no soy nada especial, para ti sí, pero para este mundo a lo mejor no soy nadie. Señor, me siento abrumado por mis problemas y mis dificultades, me siento golpeado por mis debilidades, por todas aquellas cosas que me hunden un día sí y otro también. Pero Señor, quiero en este día confiar en ti. Quiero volver a empezar. Quiero, Señor, entregar mi ser. Quiero entregar todas y cada una de mis dificultades y mis debilidades para que tú te glorifiques en ellas. Señor, yo confío que en Cristo todo lo puedo. Señor, yo lo declaro porque sé que con mi boca estoy declarando para salvación. Y Señor, te pido que tú acompañes mis pasos, que los dirijas, que los guíes y que me tomes en tus manos, Señor, para volver a empezar. Te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.